La pérdida del cazador furtivo, por Jack London. Pero ellos no aceptarán excusas. Habéis traspasado la línea y es bastante. Os apresarán, os internarán en Siberia para llevaros a las minas de sal. Y en cuanto al tío Sam, ¿cómo llegará esto a su conocimiento? Nunca se sabrá una palabra en los estados. Los periódicos dirán, la Mary Thomas se ha perdido con toda su tripulación, probablemente durante un tifón en aguas japonesas. Esto es lo que dirán los periódicos y toda la gente. A las minas de sal de Siberia iréis. Habréis muerto para el mundo y para los parientes y amigos, aunque vivierais 50 años. De este modo exponía la situación John Lewis, más comúnmente conocido por el abogado de mar. El momento era grave para los del castillo de proa de la Mary Thomas. Tan pronto como la guardia de abajo había empezado a hablar de aquel contratiempo, bajaron a reunírseles los de la guardia de cubierta. Como no hacía viento, todos los hombres estaban desocupados excepto el que gobernaba, y aun éste permanecía en su puesto por no faltar a la disciplina. Hasta Bob Russell, el grumete, se había deslizado a proa para enterarse de lo que ocurría. El momento era muy grave. Al menos esto atestiguaba la seriedad que reflejaban los semblantes de los marineros. Durante los 3 meses anteriores, la Mary Thomas, goleta dedicada a la caza de focas, había trabajado a lo largo de la costa del Japón y al norte del mar de Bering. Allí, en la parte asiática del océano, se veían obligados a abandonar la caza, o mejor dicho, a no seguir adelante, pues más allá patrullaban los cruceros rusos para que las focas pudieran reproducirse tranquilamente en la región vedada. Una semana antes había sorprendido a la goleta una niebla espesísima, acompañada de absoluta calma. Desde entonces el banco de niebla había permanecido estacionado y el viento se había reducido a ligeros soplos. Estas circunstancias no constituían en sí mismas un gran contratiempo, pues los cazadores de focas nunca tienen prisa mientras se hallan entre los rebaños, pero la contrariedad estribaba en el hecho de que la corriente en aquel punto les empujaba hacia el norte. Así fue como la Mary Thomas había traspasado sin darse cuenta la línea divisoria, y cada hora que transcurría penetraba más y más en las aguas peligrosas, donde vigilaba el oso de Rusia. Nadie sabía cuánto había derivado. El sol permaneció oculto durante una semana, y lo mismo ocurrió con las estrellas, por lo cual el capitán se vio imposibilitado de hacer ninguna observación para determinar la posición del barco. De un momento a otro, podía echárseles encima un crucero y apresar a la tripulación para llevarla a Siberia. Demasiado conocían los hombres de la Mary Thomas la suerte que habían corrido otros cazadores furtivos, y esa era la causa de que hubiese en su semblante aquella preocupación a que se ha hecho referencia. Amigos míos, dijo un timonel alemán, esto es un mal negocio. Precisamente cuando acabamos de hacer una buena caza con toda legalidad, ocurre un contratiempo y aparecen los rusos para apoderarse de las pieles y de la goleta y enviarnos a Siberia con los anarquistas. Vaya un negocio. Sí, ahí es donde duele, prosiguió el abogado de mar. 1500 pieles en sal y todas cobradas honradamente, con lo cual podíamos esperar una buena ganancia, y que luego nos capturen y lo perdamos todo. Eso estaría bien si hubiésemos cazado en la región vedada, pero hemos trabajado honradamente en las aguas libres. Si no hemos hecho ningún mal, no pueden perjudicarnos, ¿verdad? Preguntó Bob. No me parece muy bien que un muchacho de tu edad se mezcle en la conversación de los mayores, protestó un marinero inglés desde el borde de su litera. Oh, está en su perfecto derecho, Jack, respondió el abogado de mar. ¿No se halla tan expuesto como nosotros a perder sus gajes? Yo no ofrecería 3 peniques por ellos, dijo Jack dando un resoplido. Pensaba volver a su tierra cuando cobrase para ver a su familia en Chelsea, y ahora tenía un humor de perros pensando en la posible pérdida no sólo de sus ganancias, sino de su libertad. ¿Cómo lo sabrán? Interrumpió el abogado de mar, contestando a una pregunta de Bob. Nos hallamos en las aguas prohibidas. ¿Cómo pueden saber si hemos venido por propia voluntad? Aquí estamos, con 1500 pieles en la bodega. ¿Cómo sabrán si las hemos cobrado en el mar libre o en la región vedada? ¿No ves, Bob, que la evidencia está contra nosotros?
Si tú sorprendes a un hombre con los bolsillos llenos de manzanas iguales a las que crecen en tu árbol, y si además le coges debajo de él, ¿qué pensarías si te dijera que no ha podido evitar que el viento le empujara hasta allí y que aquellas manzanas son de otro árbol? ¿Qué pensarías? Expuesto en estos términos, Bob lo comprendió claramente y movió la cabeza con desaliento. Sería preferible la muerte que ir a Siberia, dijo un remero. Le llevan a uno a las minas de sal y le hacen trabajar hasta acabar con él. Ya no vuelve a ver nunca la luz del sol. Es más, he oído contar de un individuo que estaba encadenado a su compañero, y cuando éste murió siguieron encadenados. Y si le envían a uno a las minas de azogue, muere babeando. Antes quisiera verme ahorcado que morir así. ¿Qué quiere decir morir babeando? Preguntó Jack, sentándose de pronto en la litera, ante la idea de nuevas desgracias. Pues que el azogue penetra en la sangre. Creo que es así. Las encías se hinchan como si tuvieran el escorbuto, peor aún, y los dientes se caen de las quijadas. Luego se forman grandes úlceras y se muere entre horribles sufrimientos. El hombre más fuerte no dura gran cosa en las minas de mercurio. Un mal negocio, retiró dolorosamente el timonel durante el silencio que siguió. Un mal negocio. Ya quisiera estar en Yokohama. ¿Qué ha sido eso? El barco se había tumbado súbitamente. Las cubiertas estaban inclinadas. Un pequeño cazo había caído, retumbando por la pendiente. Desde arriba llegó el restallar de las velas y los golpes de la relinga del trinquete suelto. Después se oyó por la escotilla la voz del segundo: «¡Todos a cubierta para hacerse a la vela!». Nunca se había contestado a esa orden con mayor entusiasmo. Se había roto la calma. Había llegado el viento que debía llevarlos hacia el sur, hacia la salvación. Todos saltaron a cubierta con una alegría impetuosa. Con loca precipitación izaron las gavias, los contrafoques y los estáis. Estando en esto, empezó a elevarse el banco de niebla, y la negra bóveda del cielo, tachonada de estrellas, se ofrecía a su vista. Cuando todo estuvo dispuesto, la Mary Thomas se inclinó valientemente sobre un costado, empujada por la brisa y con la proa al sur. «Luces de un buque a babor de la proa, señor», gritó el vigía desde el extremo del castillo de proa. La voz de aquel hombre revelaba excitación. El capitán mandó a Boop abajo por el catalejo nocturno. Todos se apretujaban a sotavento para mirar aquel vapor sospechoso que ya se divisaba a lo lejos, aunque vaga e indistintamente. En aquellas aguas poco frecuentadas había una probabilidad entre 1000 de que no fuese un crucero ruso. El capitán miraba todavía con el catalejo cuando salió una llamarada del costado del buque extranjero, seguido de una fuerte detonación. Los terribles temores se confirmaban. Era un barco que patrullaba disparando a la proa de la Mary Thomas para hacerla virar. «¡Duro con el timón!», ordenó el capitán al timonel con la muerte en el alma. Luego añadió, dirigiéndose a la tripulación: «¡Atrás el foque y el trinquete! ¡Arriad el contrafoque! ¡Recoged la gavia del trinquete! ¡Aquí a popa! ¡Soltar la escota mayor!». La Mary Thomas se puso cara al viento, perdió velocidad y empezó a inclinarse gravemente frente a las olas alargadas que venían del oeste. El crucero se acercó un poco más y arrió un bote. Los marineros esperaban en medio de un silencio abrumador. Solo podían ver la blanca silueta del bote descender hasta el agua, y sus tripulantes, que se deslizaban en él. Oyeron los chirridos de los soportes de los botes y las órdenes de los oficiales. Después el bote avanzó hacia ellos bajo el impulso de los remos. Se había levantado viento y el mar empezaba a estar demasiado agitado para permitir a la frágil embarcación aproximarse al costado de la goleta, que cabeceaba violentamente. Pero acechando la ocasión y aprovechando la ventaja de las cuerdas de abordaje que les habían echado, se encaramaron a bordo un oficial y un par de hombres. El bote entonces se alejó a fin de ponerse en seguridad y se recogieron los remos, mientras un joven guardia marina sentado a popa sostenía las cuerdas del timón. El oficial, cuyo informe revelaba su empleo de segundo teniente de la Armada rusa, bajó con el capitán de la Mary Thomas para revisar los papeles del barco. Pasados unos minutos volvió a aparecer, y después que sus marineros hubieron quitado las tapas de la escotilla, pasó a la bodega con una linterna para inspeccionar las pieles que se conservaban en sal. Se halló con un buen montón, 1500 pieles frescas, que eran lo obtenido durante toda la temporada y que bajo aquellas circunstancias solo permitía una conclusión.
Lo siento mucho, dijo al capitán de la goleta en un inglés dislocado cuando volvió a vallarse sobre la cubierta. Pero mi deber oblígame a secuestrar su barco que es sorprendido cargado de pieles frescas en una región vedada. El castigo, como ustedes deben saber, es de confiscación y encarcelamiento. El capitán de la Mary Thomas se encogió de hombros, aparentando indiferencia, y se volvió para marcharse. Los hombres fuertes, a pesar de que pueden reprimir las manifestaciones externas, se hallan muy cerca de las lágrimas cuando sufren alguna desgracia inmerecida. En aquel preciso instante veía con toda claridad su casita de California, y en ella a su mujer y dos niños rubios, y sentía en la garganta una extraña sensación que le ahogaba, haciéndole temer que si intentaba hablar estallaría en sollozos. Además, gravitaba sobre él el respeto que debía a sus hombres. No debía mostrarse débil ante ellos, pues había de ser como una fortaleza para sostenerlos en la desgracia. Ya había dado toda suerte de explicaciones al segundo teniente y sabía que la situación era desesperada. Como había dicho el abogado de mar, la evidencia estaba contra él. Así que se fue a popa y empezó a pasear por la toldilla de aquel barco en el que ya no mandaba. El oficial ruso se encargó de él temporalmente. Hizo venir más hombres de los suyos y mandó recoger y plegar todas las velas. Mientras esto se efectuaba, el bote iba de uno a otro barco y pasaba una guindaleza que se sujetaba a las vitas de atoaje, en el extremo del castillo de proa. Entretanto, los cazadores malhumorados se estacionaban por allí formando grupos. Hubiera sido una locura resistir teniendo los cañones de un barco de guerra a menos de un tiro de ballesta, pero se negaron a intervenir en las maniobras prefiriendo mantenerse en un silencio sombrío. Después de haber efectuado la tarea, el teniente hizo regresar a todos los hombres al bote, excepto 4 que se quedaron en la goleta. Entonces el guardiamarina, muchacho de 16 años, que aparentaba madurez y dignidad con su uniforme y su espada, subió a bordo y tomó el mando del barco capturado. Cuando el teniente se disponía a partir, sus ojos tropezaron por casualidad con Bob. Sin avisarle siquiera, le cogió por el brazo y pasándole por encima de la barandilla, le depositó en el bote que estaba esperando, y luego, haciendo con la mano un ademán de despedida, le siguió. Era natural que Bob sintiese miedo ante tal suceso inesperado. Las historias terribles que había oído contar acerca de los rusos habían servido para hacérselos temer, y ahora se le representaban de nuevo con trazos más fuertes. Ser capturado por ellos era ya bastante malo, pero ser arrebatado lejos de sus camaradas era un destino con el cual no había soñado. —¡Pórtate bien, Bob! —le gritó el capitán cuando el bote se alejó de la Mary Thomas—, y di la verdad. —Sí, sí, señor —respondió valientemente para salvar las apariencias. Sentía cierto orgullo de raza, y le daba vergüenza que aquellos extraños enemigos, aquellos feroces osos rusos, pudiesen creerle cobarde. —Y muéstrate cortés —añadió el timonel alemán, cuya voz áspera se elevó a través del rumor del mar. Bob se despidió agitando la mano, y sus compañeros se agruparon en la barandilla al contestarle con una aclamación. Se acomodó en las escotas de popa, desde donde observaba al teniente. Después de todo, no le parecía muy feroz ni muy bruto. Era semejante a otros muchos hombres, y los marineros eran iguales a otros marineros de guerra que había conocido. Sin embargo, cuando sintió bajo sus pies la cubierta de acero del crucero, tuvo la sensación de trasponer las puertas de una cárcel. Durante unos momentos nadie se fijó en él. Los marineros izaron el bote y lo suspendieron en los soportes. Después las chimeneas vomitaron nubes de humo negro y se pusieron en camino de Siberia. Esto es al menos lo que pensó Bob. Vio desaparecer bruscamente la Mary Thomas cuando la guindaleza se tendió en toda su longitud y sus luces laterales, roja y verde, subían y bajaban al ser remolcado el barco sobre las olas. A Bob se le enturbieron los ojos ante aquella visión melancólica, pero en aquel preciso instante vino el teniente para llevarlo abajo a presencia del comandante, y él se enderezó y apretó los labios con firmeza, como si aquello fuese la cosa más natural del mundo y estuviese acostumbrado a ir a Siberia todas las semanas. La cabina en que se hallaba el comandante parecía un palacio comparada con los humildes departamentos de la Mary Thomas. Y el mismo comandante, cubierto de galones dorados y revestido de dignidad, resultaba un personaje majestuoso.
bien distinto del hombre sencillo que conducía la goleta hacia los rebaños de focas. Bob supo pronto por qué le habían llevado a bordo del crucero, y durante el prolongado interrogatorio que siguió no dijo más que la verdad escueta. La verdad era inofensiva, y una sola mentira hubiese podido perjudicar su causa. Él no sabía gran cosa, excepto que había cazado en las aguas libres del sur, y que cuando vino la niebla seguida de calma, como se hallaban cerca de la línea divisoria, la habían traspasado sin darse cuenta. Insistió una y otra vez que durante la semana que habían derivado en aguas prohibidas no habían arriado ningún bote ni matado una sola foca, pero el comandante prefirió considerar todo lo que había dicho como un tejido de patrañas, y adoptó un tono terrible, tratando de atemorizar al muchacho. Tan pronto le amenazaba como le lisonjeaba, pero todos sus esfuerzos se estrellaron ante la entereza de Bob, y finalmente le ordenó que saliera. Por una equivocación no se encargó a nadie de la vigilancia del muchacho, y Bob fue vagando por la cubierta sin que se le observara. De vez en cuando los marineros, al pasar, le dirigían miradas curiosas, pero aparte de esto se le dejaban absolutamente solo. Además, tampoco hubiese podido atraer mucho la atención sobre él, porque era pequeño, la noche oscura, y la guardia de cubierta se hallaba ocupada en sus propios asuntos. Dando traspiés por aquellas cubiertas extrañas, llegó hasta la popa, desde donde pudo ver las luces laterales de la Mary Thomas, que seguía en último término. Se quedó observando durante un buen rato, y luego se tendió en el suelo, aprovechando la oscuridad cerca de donde la guindaleza atravesaba la popa e iba hacia la goleta capturada. Una vez subió un oficial y examinó la cuerda en tensión para ver si rozaba, pero Bob se agazapó en la sombra y pasó desapercibido. Esto, sin embargo, le sugirió una idea de la que dependía la vida y la libertad de 22 hombres, y con la cual desviaría la pena de algunos hogares felices que se hallaban a muchos centenares de millas. En primer lugar, razonaba la tripulación, no era culpable de ningún crimen, y eso no obstante era conducida sin piedad para ser encarcelado en Siberia, que era como si les enterraran vivos, según había oído decir, y él así lo creía. Aparte de esto, él era un prisionero con todas las de la ley y sin esperanza de poder fugarse, y por último, a los 22 hombres de la Mary Thomas les sería posible escapar. Lo único que le sujetaba era una guindaleza de 4 pulgadas. Ellos no se atrevían a cortarla en aquel extremo, porque con seguridad los apresadores rusos habían puesto centinelas junto a ella. Pero en este lado ya era otra cosa. Bob no se detuvo a razonar más. Arrastrándose hasta llegar junto a la guindaleza, sacó su cuchillo y puso manos a la obra. La hoja no era muy afilada, y aserró las filásticas una a una, y a cada golpe se le parecía más horrible la soledad del destierro que había de sufrir en Siberia. Una suerte semejante era bastante mala para soportarla al lado de los compañeros, pero tener que afrontarla solo le parecía espantoso. Y por si esto fuera poco, el acto mismo que estaba realizando atraería indudablemente sobre él un castigo más severo. En medio de estos pensamientos oyó unos pasos que se aproximaban y se ocultó en la sombra. Un oficial se detuvo donde él había estado trabajando. Pareció que iba a examinar la guindaleza, pero cambió de idea y se enderezó. Permaneció allí durante unos momentos, mirando las luces de la goleta capturada, y después se dirigió de nuevo hacia la proa. Aquella era la ocasión. Bob volvió al sitio de antes y siguió aserrando. Ya había cortado 2 partes, ahora tenía 3, pero todavía quedaba una. La tensión que sobre ella se ejercía era tan grande que ¡zas! Cedió poco después. El extremo libre retrocedió sobre cubierta. Bob continuaba, sin moverse, escuchando con el corazón palpitante. Nadie en el crucero lo había oído sino él. Vio cómo iban oscureciéndose las luces de la Mary Thomas. Después llegó, debilitada por la distancia, una voz de alerta de la tripulación rusa que había en el barco apresado. Tampoco la oyó nadie. Seguía saliendo humo de las chimeneas del crucero y los propulsores latían poderosamente como siempre. ¿Qué ocurriría en la Mary Thomas? Bob hacía toda suerte de suposiciones. Solo de una cosa estaba seguro, que sus camaradas se mantendrían firmes y dominarían a los 4 hombres y al guardia marina. Pocos minutos después vio un fogonazo y aguzando el oído percibió muy debilitado el disparo de una pistola. Entonces, ¡oh, alegría! La luz roja y la verde desaparecieron súbitamente. El Mary Thomas se había salvado.
Cuando un oficial se dirigió a popa, Bob se deslizó a proa y se escondió en uno de los botes. Ya era tiempo. Se había dado la voz de alarma. Unas voces fuertes se elevaron dando órdenes. El crucero cambió su rumbo. Con sus blancos rayos empezó a escrutar el mar un reflector eléctrico aquí, allá, en todos sentidos, pero en la zona luminosa que abría en la oscuridad no se descubrió ninguna goleta. Bob se durmió pronto después de esto, y no se despertó hasta que comenzó a despuntar el día. Las máquinas seguían su ritmo monótono, y los chapoteos ruidosos del agua le advirtieron que estaban limpiando las cubiertas. Dirigió una mirada en derredor y se convenció de que se hallaban solos en la inmensidad del océano. La Mary Thomas había logrado escapar. Cuando levantó la cabeza, los marineros la acogieron con estruendosas carcajadas. Hasta el oficial, que le hizo conducir abajo y encerrarle, no pudo evitar que la risa le asomara por los ojos. Durante los días de confinamiento que siguieron a esto, Bob pensó con frecuencia que no estaban muy enojados con él por lo que había hecho. No andaban muy lejos de la verdad. En lo más profundo del corazón humano hay cierta innata nobleza que obliga a admirar un acto de valor, aun cuando lo haya realizado un enemigo. Los rusos no eran en modo alguno distintos de los demás hombres. Cierto que un muchacho les había burlado, pero no podían censurarle, y ahora se hallaban preocupados por no saber qué hacer con él. De nada servía llevar a un chiquillo para representar todo lo que les quedaba de aquel cazador furtivo que se les había escapado. Así fue como 2 semanas después, un crucero ruso hizo detenerse a un barco de guerra de los Estados Unidos que salía del puerto de Vladivostok. Un bote cruzó la distancia que separaba a los dos buques, y un muchacho, pasando por encima de la barandilla, saltó sobre la cubierta del navío norteamericano. Una semana más tarde, fue desembarcado en Hakodate, y luego de cruzarse algunos telegramas, se le pagó el billete de ferrocarril a Yokohama. Desde la estación, corriendo a través de las lindas calles japonesas, llegó al puerto, donde alquiló un sampan para que lo llevase a bordo de cierto barco cuya arboladura familiar había sorprendido pronto su mirada. Los tomadores estaban abiertos, las velas desplegadas. Iba a emprender el regreso a los Estados Unidos. Cuando estuvo más cerca, vio un grupo de marineros que saltaba sobre el castillo de proa. Las barras del molinete subían y bajaban al arrancar el áncora del barro del fondo. «Un barco yanqui bajo por el río», cantaba la voz del abogado de mar, siguiendo el ritmo del áncora. «¡Bogad, valientes!», respondían los demás mientras su cuerpo se doblaba y se levantaba después al compás de la canción. Bob pagó al barquero y subió a cubierta. El áncora quedó olvidada. Una aclamación estruendosa salió del pecho de aquellos hombres y casi antes de haber recobrado el aliento, se halló el grumete en los brazos del capitán, rodeado de sus camaradas y esforzándose por contestar a 20 preguntas en un segundo. Al día siguiente, una goleta arribaba a una aldea de pescadores japoneses y desembarcando a 4 marinos y a un joven guardia marina, volvió a hacerse a la mar. Estos hombres no hablaban el inglés, pero como llevaban dinero no les fue difícil llegar pronto a Yokohama. Desde entonces, nada han sabido de ellos los habitantes de aquella aldea japonesa que continúan creyendo en algún misterio. Como el gobierno ruso no ha hablado nunca acerca de este incidente, los Estados Unidos siguen ignorando también la pérdida del cazador furtivo y no se han interesado oficialmente en averiguar cómo algunos de sus ciudadanos burlaron a 5 súbditos del zar. Hasta las naciones tienen secretos a veces.